tema de hoy, Isaías 7:14, un pasaje de la Escritura muy importante, muy controvertido en el sentido porque el cristianismo lo utiliza como una base para sustentar su creencia en el Mesías o Cristo del cristianismo, y por eso vamos a analizarlo bien en el contexto, el sentido, la traducción y demás. Isaías 7:14. Vamos a ver el marco histórico y contextual de este pasaje, de este verso de la Escritura. Primeramente, vamos a decir que la monarquía de las 12 tribus de Israel se encontraban divididas. Las 12 tribus de Israel tenemos que sumarle también a estas la tribu de Leví. Siempre se cuenta aparte. El reino de Yehudá, o reino del sur, estaba compuesto por la tribu de Yehudá, la tribu de Benjamín, la tribu de Leví y una mezcla de varias de las 10 tribus restantes. Y mientras que el reino de Israel, o reino del norte, estaba conformado por las 10 tribus restantes. El contexto del capítulo 7 de Isaías es que Ahaz, rey de Yehudá, y todo el pueblo tienen miedo, tienen terror, porque el reino de Israel, que constaba con un gigantesco ejército formado por 10 tribus del pueblo de Israel, se había aliado también, a pesar de que eran ya un grupo grande, numeroso, se habían aliado con el pueblo de Aram, o pueblo de Siria. Y venían a hacerle guerra a Judá, al reino de Judá. Esta alianza era demasiado grande como para poder derrotarla. O sea, si lo pensaban fríamente o humanamente, con sus propias fuerzas militares no podían derrotarla. Entonces Hashem manda al profeta Isayahu a asegurarle al rey Ahaz que, aunque ha sido perverso y aunque no había creído que Hashem los protegería, nada les pasará. Y le dice que para esto le dará una señal. Y aquí empieza entonces toda la confusión en la interpretación cristiana de este versículo. El tema de esta clase es una pregunta. ¿El Masías tiene que nacer de una mujer virgen? El cristianismo traduce este pasaje de Isaías 7:14 de la siguiente manera, y he tomado una de las tantísimas versiones que existen en el cristianismo en cuanto a las Biblias. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Mientras que la traducción correcta directamente del hebreo, de una traducción kasher, judía, dice así: he aquí la doncella está embarazada y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel. Vamos a analizar cada una de las partes de este versículo, que son importantísimas para ver la diferencia que existe entre la versión cristiana, traducción cristiana, y una traducción correcta del hebreo. En primer lugar, la palabra es la doncella y se traduce de la palabra hebrea alma, que es la que está en el original hebreo. El texto no habla nunca de una virgen, sino que habla de una doncella. Esta es una joven, se trata de una joven, conocida para el que está hablando, indicado por el artículo definitivo la doncella. Indica que Isayahu se está refiriendo a alguien, a una mujer joven específicamente y conocida por él. Tal vez se refiere a alguien que se encontraba parada cerca de él y que incluso le podría estar señalando en ese momento. De acuerdo con Rashi, esta joven era la misma esposa del profeta Isayahu. En segundo lugar, encontramos en el término está embarazada, hará, del hebreo hará. El texto no dice que la joven concebirá en el futuro. El texto dice que la joven ya está embarazada. Y en tercer lugar, dice y dará a luz un hijo. El texto dice que la joven ya está embarazada, o sea que en el tiempo en que Isaías, el profeta Isayahu, estaba escribiendo esto, en ese momento ya la mujer estaba embarazada. Y a su tiempo, dice, el niño nacerá. Esto nos da un margen de 9 meses como máximo, que es el periodo normal de gestación de cualquier persona, de cualquier ser humano. Siguiendo con el tema,
llegamos a lo que dice finalmente, y lo llamará su nombre Immanuel. ¿Quién es Immanuel? Es la pregunta que nos surge después de haber leído este versículo. El nombre del niño es una señal en sí mismo, es una señal para el rey Ahaz y para todo el reino de Judá. Y a quienes se les dice que no deben temer porque Dios está con nosotros. Esto significa literalmente Immanuel. La joven madre, la esposa de Yeshayahu, será investida por la inspiración profética, la inspiración divina, por primera vez. Y sin haber sido informada de esta profecía, llamará ella misma al niño Immanuel, que significa Dios está con nosotros, anunciando verdaderamente que Dios rescatará al reino de Judá del peligro de Rezín, rey de Aram, de Siria, y de Pejaj, hijo de Remaliahu, rey de Israel. La señal es que antes que el niño pueda distinguir entre lo bueno y lo malo, el pueblo de Israel, formado por las 10 tribus gobernadas por Remaliahu, junto con el pueblo de Aram, gobernado por Rezín, abandonaría sus intenciones de destruir el reino del sur, o sea, el reino de Judá. El nombre que recibiría el niño no sería como un apodo con el cual los demás lo iban a reconocer, como que se trata del mismo Dios que está caminando entre medio de los hombres. Immanuel era un simple nombre hebreo compuesto, como tantísimos, y la misma madre le pondría ese nombre desde el momento de su nacimiento. Entonces podemos concluir que este personaje ya nació mucho antes del personaje central del cristianismo, de Jesús, y efectivamente llevó el nombre de Immanuel, no era un apodo, era el nombre que llevaba. Mientras tanto, podemos ver que tampoco María o Miriam, como la quieran llamar, le puso ese nombre a su hijo, sino que le puso por nombre Jesús o Yeshua, pero no le puso el nombre de Immanuel, no aparece en ningún momento. Pero que en un promedio de unos cuantos años, dice el texto, estos dos reinos serían destruidos, como está escrito en el libro de Segunda de Reyes 16, del versículo 5 al 10. Las transgresiones del rey Ahaz y no creer en la promesa de protección de Hashem y buscar salvación en el rey de Ashur, de quien ya se le había avisado que vendría contra Israel, fue castigado con el cumplimiento de lo que dice el versículo 17. Y dice así: traerá después Hashem sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, unos días que como ellos no se conocieron desde el día en que se apartó Efraín de Judá, pues hará venir al rey de Ashur, al rey de los asirios. Para reafirmar que Immanuel era el hijo de Yeshayahu, veremos el capítulo siguiente, donde se reafirma la inminente destrucción del reino de Israel o reino del norte. Dice así: entonces me dijo Hashem, toma una tabla grande y escribe en ella con punzón de hombre tocante a Maher Shalal Hash Bath. Esto es, el despojo avanza, acelera los despojos. Llamé a mi lado como fieles testigos al sacerdote Uriyahi, a Sejayahu, hijo de Berequías. Me llegué, como un marido se llega a su mujer, a la profetisa, y ella concibió y dio a luz un hijo. Hashem me dijo, ponle por nombre Maher Shalal Hash Bath. El despojo avanza, acelera los despojos. Porque antes que el niño sepa decir mi papá y mi mamá, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Esto lo encontramos en el libro de Isayahu, capítulo 8, versículo del 1 al 4. Maher Shalal Hash Bath, este es el mismo hijo de Isayahu, que su esposa luego llamará Immanuel, Dios está con nosotros, prediciendo que Dios estará con el reino de Judá para defenderlo. Isayahu, sin embargo, fue instruido a llamarlo Maher Shalal Hash Bath. El despojo avanza, acelera los despojos. Por la inminente destrucción que estaba experimentándose en ese momento de Aram y de Samaria. Otra vez Hashem volvió a hablarme diciendo, por cuanto este pueblo desechó las aguas de Shiloah, la casa del linaje de David se refiere, que corren mansamente, y se alegró con Rezín y con el hijo de Remaliahu. He aquí
que por ellos Hashem hace subir sobre ellos las impetuosas y abundantes aguas del río, es decir, al rey de Asiria con toda su gloria. Él se desbordará por todos sus cauces y pasará sobre todas sus riberas. Pasará por Yehudá inundando y creciendo. Llegará hasta el cuello. Con sus alas extendidas llenará la amplitud de tu tierra, oh Immanuel. Sépanlo pueblos y llénense de terror. Presten atención todos los confines de la tierra. Cíñanse y llénense de terror. Tomen consejo, pero será anulado. Digan palabra, pero no se realizará. Porque Immanuel, Elohim, está con nosotros. Pues así me ha hablado Hashem con mano fuerte y me ha instruido para que no camine por el camino de este pueblo, diciendo: no llames conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. No temas a los que ellos temen, ni te aterrorices. A Hashem de los ejércitos, a él trata como santo. Y si él es tu temor, y si él es tu temblor, entonces él será tu santuario. Pero será piedra de tropiezo y roca de escándalo para las dos casas de Israel. Red y trampa para los habitantes de Jerusalén. De entre ellos muchos tropezarán y caerán y serán quebrantados. Quedarán atrapados y apresados. Ata el testimonio y sella la Torá entre mis discípulos. Aguardaré pues en Hashem, quien ha escondido su rostro de la casa de Jacob, en él esperaré. He aquí que yo, dice Yeshayahu, y los hijos que Hashem me ha dado, somos señales y prodigios en Israel, de parte de Hashem de los ejércitos, quien habita en el monte Sión. Isaías o Isayahu 8, versículo del 1 al 18. Entonces aquí claramente el profeta Isayahu confirma claramente cuál fue la señal y quién es Immanuel. Vamos a analizar un poco esta doctrina cristiana, ¿no es cierto?, del nacimiento virginal. Primeramente, vamos a decir que tiene un origen mitológico, netamente pagano. En el judaísmo nunca existió esta idea de una mujer virgen embarazada por obra del mismo Creador. Esto se trataría de una verdadera blasfemia. El origen de esta creencia está, como dijimos, en el paganismo, en religiones de esa época que creían en mujeres vírgenes que eran fecundadas por los dioses y que daban luz a semidioses, mitad humano y mitad divino. Porque Hashem no puede violar las leyes que él mismo ordenó, entre ellas la separación de las especies. Decir que Hashem embarazó a una mujer casada incluso, es culparlo de violar los mandamientos de separación de especies, de adulterio, y nos obliga a preguntarnos: ¿por qué si iba a violar todos los mandamientos que él mismo prohibió? ¿Por qué no escogió una mujer soltera y le evitó a José la deshonra y la vergüenza de que hablaran mal de él? Encontramos entre los antecedentes del paganismo casos como por ejemplo de Osiris, hijo de Het, nació de una virgen llamada Nut. Esto está escrito 3000 años antes de la era común. Si bien esto no lo creemos, obviamente no fue real, era la creencia que tenían ellos en esa época. Y sostenían que sus dioses, sus semidioses, habían nacido de mujeres vírgenes. También en el caso de Horus, hijo de Osiris, nació de una virgen llamada Isis. Mitras, hijo de Kashyapa, se dice que nació de una virgen llamada Aditi. Krishna, hijo de Vasudeva, nació de una virgen llamada Devaki en el 1400. Antes de la era común. Zaratustra dice que nació de una virgen también en el año 1000 antes de la era común. Dionisio, hijo de Zeus, también conocido como Baco, nació de una virgen que llamaban Semele. Atis, nacido de una virgen que se llamaba Nana. Algunos también dicen que Buda nació de una virgen que se llamaba Maya. Heracles, hijo de Zeus, nacido también de una virgen llamada Acmene. Esto es lo que se decía de estos dioses o semidioses. En segundo lugar, una señal se supone que es para que todos la vean. En todo el Tanaj, en todo el mal llamado Antiguo Testamento, cuando se habla de una señal, es para que sea visible a los demás, a toda la nación de Israel. Si no es visible, lógicamente no tiene ningún propósito ni ninguna función. Que una mujer virgen quede embarazada no puede ser entonces una señal para el pueblo de Israel.
Porque ¿quién puede asegurar que la mujer era virgen cuando quedó embarazada? ¿Quién puede decir de quién quedó embarazada esta mujer? Así que es imposible que pueda hacer esto una señal para los demás. Algunos ejemplos de señal para que veamos lo que significa una señal en la Torá. En el libro de Bereshit, o Génesis, capítulo 1, versículo 14, dice, dijo Elohim, haya luminarias en la extensión de los cielos para distinguir entre el día y la noche, y que sirvan como señales para ciclos del tiempo, para días, para años. En segundo lugar, tenemos, por ejemplo, en Bereshit, Génesis 4:15, que dice, le dijo a Hashem, por lo tanto, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Puso Hashem una señal a Caín para que no le matase nadie que le hallase. También tenemos en el libro de Éxodo, Shemot 12:13, otro ejemplo. Dice, y habrá de ser la sangre en los postes de sus puertas para ustedes para señal, en las casas en donde ustedes están allí. Yo veré la sangre, dice claramente, yo veré la sangre, esa señal, y me apiadaré de ustedes, y no habrá en ustedes muerte para destruir cuando yo dañe a la tierra de Egipto. En Shemot, capítulo 31, versos 16 al 17, dice, habrán de guardar los hijos de Israel el Shabbat, para observar el Shabbat todas sus generaciones, un pacto eterno. Entre mí y los hijos de Israel, unas señales para la eternidad. Shemot 31, 16, 17 dijimos. Y finalmente en Devarim, Deuteronomio 6:8, el último ejemplo, átalas, dice, por señal sobre tu mano y serán señales entre tus ojos, hablando de los tefilim. Bueno, acá tenemos unos cuantos ejemplos para que veamos lo que significa una señal en la Torá. Por lo tanto, nunca puede ser una mujer virgen una señal, ¿sí? Algo visible, algo claro para que los demás puedan verlo y no dudar, y no tener la seguridad de lo que están viendo. En tercer lugar, vamos a decir que el Mashiach no podría nacer jamás de una mujer virgen. Y esto es el último punto y lo más terminante y lo más duro, digamos, que podemos expresar. Llegamos a este punto de asegurar esto, ¿no? La mayoría de los defensores del nacimiento virginal sostienen que si bien Yeshu no era hijo biológico de Yosef, este lo había adoptado como su propio hijo. Y que de esta manera se lo podía contar dentro del linaje de Yosef, el cual vendría, según dicen, desde el rey David. Pero lo importante era que el Mashiach fuese de la simiente o semilla de David. Esto es lo que nos enseña la Torá, ¿no es cierto? Vía padre humano, porque cuando hablamos de semilla, de simiente, hablamos de semen. Entonces, obviamente que es descendiente de David, pero por un medio de un varón, ¿sí? Por medio del padre. Bereshit, Génesis 49:10, y también vamos a dar Isaías o Isayahu 11:1 como pasajes que hablan de este tema. El uso de la palabra simiente para referirse a un niño refleja un acto fundamental para la ley judía. La adopción es desconocida como institución legal. La tradición judía puede ser elocuente acerca de las virtudes de criar a un huérfano en un hogar, pero ese huérfano no puede nunca perder la identidad adquirida al nacer. La consanguinidad no puede ser reemplazada. La característica de la ley judía es la preocupación por la línea sanguínea y la debida determinación de los antecedentes familiares. El nacimiento determina la condición de judío o gentil, de sacerdote, levita o israelita, de manser, o sea, de mamser, de bastardo, o de kasher, de puro o permitido. La madre determina la judeidad del niño y el padre la tribu a la que pertenece. O sea, en definitiva, una persona puede ser judía por nacimiento de una madre judía, o puede ser también, obviamente, judío por conversión. Esas son las dos maneras. Ahora, si es judío de nacimiento y se debe demostrar que es judío, la madre tiene que ser judía, no puede ser de otra forma. Pero para decir si es de la tribu de Yehudá, es por medio del padre que se puede determinar esto, porque su padre es el que le da la tribu, ¿sí? La filiación tribal se dice.
al niño. Entonces el niño hereda su judaísmo, recibe, mejor dicho, su judaísmo por su mamá y recibe la tribu, la filiación tribal a través de su papá. Entonces el padre que le da la tribu al niño. Si va a ser de la tribu de Leví, si va a ser de la tribu de Yehudá. Entonces básicamente es así. El padre es el que le da la tribu al chico, al niño. Bien, con respecto a lo que hemos estado desarrollando, creo que no, si ha quedado alguna duda, por favor, que la pregunten a continuación. Y lo que podemos decir es que a través de un versículo que ha sido mal traducido en primer lugar y en segundo lugar muy mal interpretado, sacado de contexto, el cristianismo ha querido edificar una doctrina muy importante, tomar de allí digamos así, un sostén, una columna, elegir una columna para sostener sus doctrinas y su religión. Que el Mesías debe ser nacido de una mujer virgen para que pueda ser Mesías. Eso es lo que sostienen. Entonces es una señal para ellos que tenía que suceder y ninguno la cumplió, solamente Jesús o Jesús. Esto vemos que no es así. Hay tantísimas religiones mucho más antiguas y creencias que sostenían ya que sus ídolos, sus dioses, sus semidioses ya también habían nacido de mujeres vírgenes. Y muchísimos, muchísimos. Eso lo que acabamos de nombrar son algunos solamente, hay muchos más, así que no es algo exclusivo, ¿sí? De este personaje, de sostener que fue nacido de una mujer virgen. Obviamente que no fue así. La mujer no tenía que ser virgen, aparte que es algo que es ilógico, obviamente que no puede suceder esto de esta forma. Así lo estableció el Creador, que naciese un hijo a través de la intervención del padre y la madre. Aparte hay toda una cuestión que tiene que ver con la unidad, tiene que ver con la familia, tiene que ver con tantas cosas, que por algo lo diseñó de esa forma el Creador. El niño que nazca de esta relación normal y sea de madre judía y de padre de la casa de David, y reúna todos los requisitos que tiene que reunir, puede ser el Mashiach. Acá también vemos que se han cambiado los tiempos verbales, el significado de las palabras, y bueno, de esa manera se ha llegado a una doctrina totalmente errada, desviada de la realidad. Entonces el Mashiach no solo que no nació, no puede nacer, no debe y no puede nacer nunca de una mujer virgen porque estaría no cumpliendo con sus requisitos. Esto lo vamos a ver más adelante, a partir ya de la clase próxima, cuando empecemos con las leyes del Mashiach, con los requisitos que deben reunir el verdadero Mashiach, el Mashiach de la Torá. Vamos a ver justamente que uno de los requisitos es que sea descendiente del rey David. Sí o sí. Y es por vía paterna, porque habla de la simiente, del semen de la descendencia del rey David. O sea, obviamente por vía varón, vía padre. Realmente es muy claro, yo creo que está muy claro este asunto, lo hemos podido dilucidar muy sencillamente. Si hay alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer a continuación. Lo que realmente lo que significa una señal en la Torá está muy claro. Hemos dado muchos ejemplos. Nunca puede ser una señal que una mujer virgen esté embarazada. Y es un hecho que ya sucedió. Un hecho que ya pasó. Una mujer que ya quedó embarazada en su tiempo, tuvo su hijo, le puso el nombre, si no fue un apodo, el nombre de Immanuel. Según lo que hemos recibido aquí del pueblo judío, se trata nada más y nada menos que de la mujer, la esposa del profeta Isaías, el profeta Isayahu, y que bueno, que es un mensaje para el rey Acaz, un mensaje que claramente se lo mostró el Eterno a través del nacimiento de un niño que llevaría ese nombre, y que antes que el niño llegase a diferenciar lo bueno de lo malo, ya los enemigos iban a abandonar las ideas de destruirlo a él y a su pueblo. Así que está muy claro, esa es la señal que se refiere, no que la mujer está virgen y quedó embarazada, sino que el niño se va a llamar Immanuel y que antes que diferenciar el bien del mal, los enemigos van a abandonar las ideas de destruir esta nación.
el reino, perdón, de Yehudá.